Hola a todos muchachos, buenos días, bendiciones. Espero que se encuentren muy bien, que en esta Semana Santa hayan descansado, pero que sobre todo hayan tenido tiempos efectivos en la presencia de Dios, que hayan adorado, que hayan orado, que hayan sacado tiempos para meditar en su palabra, para leer, para estudiar, para escudriñarla, pero también que hayan tenido tiempos efectivos en familia. Amén. Quiero enviarles un saludo muy especial de parte de Vivi, de parte de los pastores. Quiero que sepan que los amamos, que los extrañamos mucho, que esperamos verlos pronto. E igualmente esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el poder de la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces les voy a pedir el favor que vayan por sus cuadernos, que vayan por su libreta de apuntes, por su Biblia, por sus resaltadores, sus esferos, para que comiencen a tomar apuntes, ¿vale? Entonces póngale pause, mientras van a buscar sus cosas. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a hablar del poder de la resurrección de Jesucristo. Pero hay que tener en claro que en esta Semana Santa nosotros hablamos de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Amén. Pero para poder entender eso, hay que entender que el paso de Jesucristo por la tierra fue tan duro, tan efectivo, tan poderoso y contundente que dividió la historia del mundo en dos, en un antes de Cristo y después de Cristo. Se convirtió en un punto de referencia histórico. Amén. Que lo mismo pasa con todo aquel que tiene un encuentro sobrenatural con Jesús cara a cara. El quien tiene un encuentro con Jesús tiene un antes y un después, así como yo les he contado parte de mi testimonio, que yo antes vivía de una forma completamente diferente, que me pasaba borracho, con vicio, bueno, cosas pailas, pero después de que conocí yo a Jesús, mi vida cambió completamente por el poder de su resurrección, porque su poder recayó en mí. Amén. Me levantó de la vida de muerte en la que yo andaba, me sacó de esa tristeza, me sacó de esa baja autoestima, de esa perversión, y comencé yo a seguirlo sin condiciones. Y comencé yo a cambiar, pero no porque una iglesia me lo impusiera, porque los pastores me regañaran, no, nunca pasó, sino por el contrario, yo comencé a cambiar fue porque me comencé a enamorar de Jesús y comencé a entender el porqué y el poder de su resurrección, el poder de su sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario, que ahorita más adelante vamos a hablar. Pero es bonito y es necesario que nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué creen ustedes que vino Jesús al mundo? Y es por algo muy puntual. Y ese por qué es porque, valga la redundancia, porque nosotros necesitamos reconciliarnos con el Padre. Porque a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades, de nuestras maldiciones, se levantó una barrera que nos separó del Padre. Aclaro, nosotros por nuestro pecado nos alejamos del Padre, no el Padre nos alejó a nosotros. Fuimos nosotros los que nos alejamos de Él y comenzamos a formar esa barrera y a separarnos de Él. Pero entonces el Padre, en su infinito amor y su misericordia, decidió enviar a Jesucristo para que nosotros nos reconciliáramos con su amor. ¿Y en dónde está eso? Eso está en Juan 3:16, que nos dice que de tal manera habló Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Padre se despojó de lo más preciado, que fue su Hijo, y lo entregó en sacrificio para que todos aquellos que en Él creamos podamos acercarnos al Padre y tengamos vida eterna. Amén. Si nosotros leemos los evangelios, ahí habla de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Amén. Pero cuando habla de la vida de Jesús, habla de un hombre que es amoroso, un hombre que es compasivo, un hombre que es misericordioso, que se movía en misericordia en todo momento, pero sobre todo era un hombre de oración. Si ustedes se dan cuenta, él siempre iba a orar y después de orar iba a impartir lo que recibía del Padre
a sus discípulos. Amén. O no solo a sus discípulos, sino a las multitudes que lo estaban esperando. Pero él siempre iba, oraba, recibía la dirección de Dios y iba y lo impartía. Jesús tenía un carácter tan fuerte, tan definido, que él no se dejaba corromper de las corrientes del mundo, sino por el contrario, él seguía haciendo era la voluntad de Dios, que es algo muy tremendo. Jesús siempre estaba en pos de los demás. Él no hacía excepción de personas. Él atendía y se preocupaba tanto por el pobre como por el rico, como el judío como el extranjero. Él siempre estaba para los demás. Él siempre tenía la palabra de vida, de salvación, tenía la liberación, tenía la sanidad para todo aquel que lo buscara. Él nunca se le negó a nadie y nunca dejó de hacer un milagro. Él siempre se movía en misericordia, él siempre se movía en amor. Y lo bonito era que, de, entre tanto de lo hermoso que Jesús era, que, que él amaba tanto al Padre y amaba tanto hacer la voluntad de Dios, que aún en problemas o en tiempos duros, en momentos difíciles y de angustia, nunca dejó de hacer la voluntad del Padre, sino por el contrario. Él predicaba no solo de boca, sino con sus hechos. Como les decía, en tiempos y momentos difíciles, él seguía predicando con sus actos. Digamos, nos dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pasos. Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encontraba al que juzgaba con justicia. Encomendaba al que juzgaba con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. O sea, Jesús, que fue, dice la palabra que es el ser, la única persona santa que ha estado en el mundo, el único santo que no ha cometido pecado ha sido Jesús. Pero él fue tan obediente que aunque sabiendo que la paga del pecado es muerte, como dice la palabra en Isaías 53, que maldito todo aquel que es colgado en un madero, él decidió pagar ese precio por usted y por mí. Él, sin cometer pecado, como lo acabamos de leer, él prefirió entregar su vida a cambio de la nuestra, con el fin de llevar muchos hijos al Padre. Y es tan tremendo ponerse uno a pensar que, que su amor es tan potente y tan misericordioso cada mañana, que cada día es una oportunidad para que nosotros podamos verdaderamente arrepentirnos y convertirnos a Él. Que Él no, como les decía al principio, Él odia al pecado, pero ama al pecador. Él nos ama tanto que dio su vida por nosotros, no escatimó su vida ni la última gota de sangre. Y la entregó por amor a ti y por amor a mí, para que nosotros tuviéramos vida eterna y pudiésemos conocer al Padre. Como les venía diciendo, Jesús quiso hacer la voluntad del Señor, del Padre, como decía, como lo dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si nosotros realmente queremos conocer al Padre, debemos conocer a Jesús, debemos seguir sus pisadas, debemos seguir su camino, porque también escrito está: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero después de que Jesús fue a la cruz y
se llevó la maldición de todo el mundo, se llevó los pecados de todo el mundo sobre sus lomos, sobre su cuerpo, que fue lacerado, que fue castigado, que fue vituperado, lo escupieron, le jalaron la barba. Él seguía callado, porque cada vez que lo golpeaban, él pensaba en ti y pensaba en mí. Decía, todo lo hago es por amor a mis hijos, todo lo hago es por amor a Rolando, todo lo que hago es por amor a Sebas, todo lo que hago es por amor a Camilo, por amor a Miguel, por amor a Andrea, por amor a Sophie. Él seguía callado y él decidió entregar su vida hasta la muerte para que tú y yo tuviésemos salvación. Pero cuando Jesús murió, en ese lapso de tiempo de 3 días, Él hizo algo tan tremendo que fue bajar al infierno y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte a Satanás. Y eso está escrito en Apocalipsis 1:20, que él dice que las tiene. Perdón, 1:18. Nos dice, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y esas llaves y esa autoridad, el Padre se las arrebató a Satanás, venciendo a la muerte. Y fue tan tremendo, tan poderoso eso, que a los confines del infierno temblaron, porque ahí fue cuando se dieron cuenta que Jesús venció a la muerte, porque les arrebató la muerte. Y lo tremendo fue que al tercer día Él resucitó. Y cuando sus discípulos fueron a buscarlo, dice la palabra en Juan 20, que cuando María Magdalena fue a buscarlo, encontró la tumba vacía. Que ella iba angustiada, iba a correr la piedra. Y ella decía, necesito ir a ver a mi maestro, pero no sé cómo remover la piedra que tapaba la tumba. Era una piedra grande. Porque, bueno, anteriormente las tumbas eran cuevas y que tenían una piedra gigante que tapaban la entrada a la cueva. Pero lo bonito y tremendo de eso es que cuando ella llegó, la piedra que estaba como puerta estaba removida. Y ella entró y la tumba estaba vacía y la ropa que Jesús tenía estaba limpia y estaba doblada. A diferencia de lo que pasó con ay, Jesús, se me olvidó el nombre. Con Lázaro. Cuando Lázaro resucitó, corrieron la piedra y salió un olor asqueroso, porque él llevaba 3 días de muerto. Un olor putrefactido, un olor asqueroso. Y cuando le dijo, Lázaro, sal, pues claramente él salió vendado y tuvieron que desenvolverlo. Tuvieron que ayudarle porque él no se podía salir de las vendas en las que estaba. A diferencia de lo que pasó con Jesús. Porque Jesús resucitó con poder y gloria, con un poder de transformación, con un poder que cambia las vestiduras, que cambia la mente, que cambia el pensamiento. Es muy bacano cuando uno se pone a pensar y a entender y a comprender el poder de la resurrección de Jesús. Porque esa resurrección no solo fue que ya resucitó, pero la diferencia, digamos, entre Lázaro y Jesús fue que Lázaro pues volvió a morir de viejo. Jesús aún sigue vivo, como les decía en Apocalipsis 12:18. Dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Pero dice, yo soy el que vivo. Y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Mientras Lázaro volvió a morir, pero Jesús se mantiene vivo porque Él resucitó con poder y gloria. Amén. Y es, como les decía, es tan tremendo porque cuando resucitó, se le apareció a sus discípulos.
Bueno, se le apareció a María y María no la reconoció. Perdón, no lo reconoció. Pero cuando él le dijo, María, ¿por qué lloras? Y fue cuando ella se timbró y le dijo, Raboni, maestro. O sea, ella se sorprendió porque la resurrección transforma el ser. Por eso el poder de la resurrección de Jesucristo sobre cada uno de nosotros nos transforma. Transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra forma de hablar, transforma nuestra forma de actuar, de vivir. Él nos dio el poder para arrancarnos el pensamiento de muerte, el pensamiento de suicidio. Por eso, escrito está que Él nos dio autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para pisotear la cabeza de la serpiente y del escorpión. Y sobre todo mal del enemigo, y nada nos hará daño. Pero es cuando nosotros nos apropiamos de ese poder de la resurrección. Cuando tú y yo estamos convencidos de que Jesús resucitó entre los muertos y que está viviendo en nosotros, todo comienza a cambiar. El ámbito espiritual comienza a cambiar. Tus pensamientos son pensamientos de vida o pensamientos de muerte. Mira, es tan tremendo que ese poder de la resurrección que comienza a cambiarlo de adentro hacia afuera. Pero ustedes le están diciendo, Rolo, pero ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? ¿De qué poder? ¿Cómo accedo a ese poder? Creyendo en Jesús. Creyendo en lo que Él hizo por amor a ti y por amor a mí. Creyendo en lo que Él hizo por amor a tu familia. Comenzando a actuar como Él actuó. Comenzando a orar, comenzando a perdonar, comenzando a dar vida en vez de muerte. Amén. Cuando se desata el poder de la resurrección, cada uno de nosotros comienza a ver, como les decía, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de hablar, un cambio de pensar. Y si antes, cuando a uno lo ofendían, uno respondía ofensa por ofensa. Pero cuando uno está cimentado en el poder de Dios, en el poder de la resurrección, la ofensa no lo toca. Pero tienes que estar muy cimentado para que ese poder comience a transformarte, para que la muerte no te toque. Por eso escrito está, ¿sí? Muerte, yo soy tu muerte, destrucción, yo soy tu destrucción. Cada vez que vengan pensamientos de perversión, cada vez que vengan pensamientos de muerte, cada vez que vengan pensamientos de suicidio, usted joven con la autoridad que Dios le ha dado, diga, muerte, yo soy tu muerte, destrucción, yo soy tu destrucción. En el nombre de Jesús yo te reprendo muerte, te reprendo pensamientos de suicidio, pensamientos de depresión, yo los echo afuera ahora mismo y los envío a lugares secos y áridos y declaro que no vuelven. Porque yo fui bañado y rociado con la sangre del Cordero, porque escrito está en Apocalipsis 12:11, que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de nuestro testimonio. Amén. Por eso es importante, muchachos, que ustedes entiendan el poder de la resurrección de Jesús. Que no es tan sencillo como se ve en las películas, que murió y resucitó, como si nada. El poder que se desató fue tremendo. Porque Satanás, mire, es que es tan tremendo el poder de la resurrección, porque Satanás lo buscó y lo tentó mientras él estaba antes de morir. Inclusive mientras estaba ayunando, Satanás lo buscó y lo tentó. Pero después de la resurrección, era tan poderoso el poder que Satanás no fue capaz de aparecérsele ni de tentarlo porque sabía que la gloria lo consumía. Por eso, si nosotros entendemos el poder de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas, podemos cambiar la atmósfera, cambiar el ámbito, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra actitud. Por eso, mi invitación esta mañana es a que nos empapemos del poder de la resurrección de Jesús. Amén. Dígame amén, dígame amén, dígame amén. Diga,
Quiero que repitan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy me amarro y me agarro del poder de la resurrección de Jesucristo. Y desato la resurrección en mi vida, desato la resurrección en mi casa, desato la resurrección en las finanzas de mis papás, en mis finanzas propias. Desato la resurrección de Cristo en mi mente, en mi corazón, en mi llamamiento, en mi espíritu. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de la resurrección comienza a transformarme de adentro hacia afuera. Comienza a haber un poder, comienza a haber un fuego ardiente en cada uno de nosotros que comienza a transformarnos, que comienza a liberarnos, que comienza a amarnos y a desatar una pasión por hacer la voluntad de Dios. Mire, fue tan tremendo el poder de la resurrección que aun cuando Pedro le había dicho al Padre a Jesús que iba a estar con él hasta la muerte, que lo iba a acompañar hasta donde fuera necesario, y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y así pasó. Pedro lo negó y lo dejó solo. A la tercera vez lo negó y salió corriendo. Y pues fue cuando crucificaron a Jesús y toda la cosa, pero después Pedro se arrepintió y lloró amargamente, dice la palabra. Y fue tan tremendo que después de la resurrección, Jesús se le apareció nuevamente a Pedro y lo invitó a desayunar. Le tenía un pescado asado, le tenía un pan, y comenzó a hablarle. Y lo tremendo es que antes de que Jesús muriera, le había dado una promesa a Pedro, que le había dicho que a él entregaría las llaves del Hades y que sobre él edificaría la casa. Y aún Pedro, cuando lo negó y se apartó y salió corriendo y lo dejó solo, lo traicionó, volvió y se le apareció y lo perdonó. Ese poder de la resurrección lo perdonó. Pedro se había apartado, había vuelto atrás, había vuelto a trabajar como pescador cuando Jesús lo invitó a desayunar. Pero cuando se le apareció nuevamente resucitado, Jesús le sanó el corazón, lo reconfirmó y fue cuando lo envió. Lo envió a predicar, le dio todo el poder para predicar. Fue tan tremendo que después de que Jesús fue a encontrarse con el Padre, dice la palabra que Jesús duró 40 días después de resucitado en la tierra, que estuvo con en varias ocasiones se le presentó a sus discípulos y en la última ocasión estuvo con 500 personas que le seguían, y ahí fue cuando ascendió al cielo. Y después de eso fue cuando los apóstoles se fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del poder de la resurrección, y fue cuando en la primera prédica Pedro se ganó a 3.000 personas y en las siguientes 5.000. O sea, fue tan tremendo el poder de la resurrección que Jesús comienza a cambiar lo malo en bueno. Aún cuando Pedro lo había negado, cuando Pedro lo había traicionado, Jesús no le importó eso. Jesús no le importó el pecado. Jesús no le importó lo emocional de Pedro, sino le importó era lo que él había dicho de Pedro. Amén. Le había dicho que él sería de quien fundaría la iglesia primitiva. Amén. O sea, por eso quiero, muchachos, que tengan muy claros el poder de la resurrección del Cordero. Si ustedes han tenido pensamientos de deserción, pensamientos de que esto es mentira, de que van a la iglesia solo porque sus papás los obligan, porque hay que cumplir con la iglesia, que si no me regañan o si no me castigan. Por eso los invito a que activen el poder de la resurrección en Cristo, en su vida, en su corazón. Igualmente yo he estado orando, voy a orar ahorita para que esa resurrección recaiga sobre cada uno de ustedes. Con eso, cuando salgamos de esta cuarentena, todo aquel que lo vea a usted va a decir: wow, este man, esta vieja, este loco, esta loca, le pasó algo raro esta cuarentena, lo veo completamente diferente, lo veo transformado, lo veo radiante, lo veo con vida.
Y es porque usted esta cuarentena la aprovechó para meterse en el corazón del Padre y activar el poder de la resurrección. Amén. Entonces, les invito a que cierren sus ojos, muchachos. Levanten sus manos al cielo. Y en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, yo declaro que el poder de la resurrección de Jesucristo recae sobre Avanzada Teens, ahora mismo, Padre, sobre todo corazón endurecido, sobre todo corazón golpeado, sobre todo corazón ofendido, sobre todo corazón humillado, sobre todo corazón lastimado, Padre Celestial, sobre todo corazón con baja autoestima, sobre todo corazón que ha querido desertar, sobre todo corazón, Padre Santo, que ha estado en pensamientos de muerte. Ahora mismo, Padre, yo desato el poder de la resurrección sobre Avanzada Teens. Declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que esté escuchando este mensaje, el poder de la resurrección recae sobre ellos. Comienza a haber una transformación de adentro hacia afuera. Comienza a limpiarse, Padre Celestial. Comienza a limpiarse su mente, comienza a limpiarse su corazón, su sexualidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que toda venda en los ojos que no permitía ver al Padre, que todo tapón en sus oídos que no permitía escuchar la voz de Dios, ahora mismo se caen en el nombre de Jesús. Desato el terror de la sangre del Cordero sobre sus casas, Padre. Blindo sus mentes, blindo sus corazones de todo ataque del enemigo. Y declaro que la autoridad que tú has desatado, Señor, sobre cada uno de nosotros recae sobre ellos. Y ellos tienen la autoridad para pisotear, para hollar, para desmembrar, para acabar a la serpiente y al escorpión, Señor. Y ningún arma forjada del enemigo les hará daño ni prospera contra ellos. Yo lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo sus mentes, bendigo sus corazones, bendigo sus llamamientos, bendigo sus estudios, bendigo sus alacenas, Padre Santo. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que hay ángeles alrededor de ellos, fortaleciéndolos, limpiándolos, pero sobre todo el ángel de Jehová que acampa alrededor del que le teme, está alrededor de ellos fortaleciendo. Los bendigo con toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, yo bendigo a estos muchachos, Señor, y les pido, muchachos, que aprovechen este tiempo de resurrección. Lo bueno de esto es que no es temporal, ni que es con un tiempo limitado. Esto es permanente. La resurrección es permanente. Y desato el poder de la resurrección sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, los amo, los bendigo y los extrañamos mucho. Un abrazo y bendiciones.